Este, Primero quisiera saber cómo se sintieron con el foro, del, que fue la primera actividad, bueno, la actividad de la unidad uno. ¿Cómo se sintieron? Pues fue bastante sencillo dentro de lo que cabe. Creo que no fue tan complicado. Ujú. Gracias, Cristal. ¿Qué más? También se me hizo sencillo. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué más? Sí estuvo sencilla, lo único complicado fue encontrar un organigrama legible, pero pues en sí la actividad fue muy sencilla. Sí, 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 justo digamos, cuesta mucho trabajo encontrar el organigrama. Normalmente lo que se hace es con la información. Si ustedes se dan cuenta en la búsqueda de la información de las empresas, unos tenían pues, la información visible, que eran los menos, y otros, además de la información visible, tenían el informe para los inversores. El informe para los inversores viene ahí el estado de resultados, bueno, toda la parte contable, eh, y además en la primera parte el comité ejecutivo, el CEO y todo eso. Y justo ahí es en donde lo que hacen algunos, de hecho la mayoría de los compañeros y compañeras que entregaron el organigrama, fueron no trabajos directamente de las empresas, ¿no? Sino más bien fue gente que hizo artículo, investigación o trabajo de tesis, por ejemplo, sobre esas empresas y ellos a partir de la información de cómo está estructurado los puestos estratégicos que vienen en los informes para los inversores, construyen el organigrama. Pero en general está bien. Yo, el errorcito que vi fue justamente la cuestión de utilizar las referencias y que ahorita rápidamente lo vamos a ver. Sí es importante que llevemos una forma organizada, sistematizada del uso de referencias. ¿Por qué? Porque en este momento sí se presta mucho al plagio, ¿no? Y el problema es que, pues, evidentemente, tenemos que ser como docentes a este nivel universitario, justamente ya generar el hábito. Por desgracia, a nivel básico, no hay, digamos, como son muchos alumnos, luego a veces los profesores no revisan, entonces, pues se nos hace el mal hábito de copiar y pegar la información que ese no es el problema, porque finalmente eh, todas las horas de investigación no es de que se copie y se pegue, pero más o menos lo que se hace es tener una impresión, una revisión de libros, de información escrita y demás, y sobre eso se hace una especie de captura de información que se va a escribir. Y lo que nos interesa en este momento, que a diferencia de cuando leemos un libro, cuando leemos un libro hacemos las notas y las fichas en el mismo libro y ya después lo pasamos al texto. Entonces en ese proceso ya no hablamos directamente, o más bien ya no es directamente el trabajo de los autores que estamos revisando. Pero ¿qué pasa cuando utilizamos la computadora? Cuando utilizamos la computadora, pues hacemos el cortar y pegar y termina siendo un trabajo que sin darnos cuenta se convierte en un robo de trabajo intelectual de otras personas. Entonces, en ese sentido, sí, en general vi ese rosito, mandé algunos videitos. Creo que cuesta mucho trabajo, y sí, cuesta mucho trabajo, pero sí, justo vamos a hacernos el hábito todos, sobre este tema, ¿no? Creo que de ahí en fuera, pues sí, la actividad consistía en que ustedes hicieran justamente ese recapitulado, que pudieran ustedes sacar la información de la página, poner los valores, no tienen que inventárselos, vienen ahí,
pero ahí justamente en donde tenemos que estar utilizando las referencias. Y en ese sentido, pues bueno, nosotros cómo utilizamos las referencias, justo lo utilizamos de forma directa, que justo las formas directas de utilizar las referencias viene siendo cuando utilizamos el texto original. Y aquí lo que vamos a utilizar es finalmente las comillas. Encerramos el texto en las comillas con la finalidad de plantear justamente de dónde a dónde es texto de otra persona, ¿no? Entonces, las comillas, ¿sí? Y después el primer apellido del autor, comita, el año de la publicación y puede ser el número de página. Entonces, cuando es directa. Entonces, esto sí es importante porque cuando sacaron ustedes las referencias o la información de los valores, de la misión, etcétera, de la empresa, pues sí son directos, pero sí esa parte es importante señalarla. Evidentemente en el esquema de evaluación directamente del sistema viene una penalización del 10% aproximadamente. Entonces, sí, para los otros, tiene que llevar este formato. Cuando es directa es el texto el original. Después decimos dónde lo sacamos, que es el primer apellido, el año y el número de página. Si no hay número de página, al ser una página de internet, nos conformamos con justo el primer apellido, y también el año, ¿no? Ya está ahí. Me comentaban también en un mensaje que no entendía hasta dónde arrancaba. Bueno, arranca desde que inicia con mayúsculas el texto. Entonces corre el texto, puede terminar en un punto final. O evidentemente si nosotros mochamos el textito, ya sea de donde lo mochamos, tenemos que poner puntos suspensivos para decir que atrás había algo, el texto, y puede terminar con un punto final o igual, podemos nada más poner lo que nos interesa del texto y decir poner puntos suspensivos antes y después para señalar que el texto continuaba, ¿no? Y después de ambos, pues igual, seguimos con el paréntesis, el autor y el año, ¿sí? Este es en el caso de las citas directas que aquí es lo que más me preocupa porque aquí finalmente es en donde se ve más feo el asunto, ¿no? Aquí sí estamos haciendo copia directa y no hay mucho trabajo por parte de nosotros. Las referencias indirectas es cuando nosotros parafraseamos, ¿no? ¿Qué autor? Bueno, por ejemplo, cuando hablamos de las empresas Thomson, las empresas son un conjunto de personas que tienen intereses y afinidades, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo en este momento? Estoy parafraseando a Thomson. Eh, no lo estoy utilizando directamente, pero la idea es de él, ¿me explico? Cuando son citas, en el caso de este ejemplo, indirectas, justo lo que nosotros hacemos es parafrasear y podemos decir el autor, igual el apellido del autor, primer apellido del autor y el año. Aquí ya no nos interesa la página porque estoy parafraseando o puedo señalar finalmente es un proceso, estoy haciendo una interpretación del autor que no necesariamente en ocasiones puede ser la cita o la referencia correcta. ¿Hay alguna duda hasta aquí?
No, profesor, ninguna. Ninguna, profesor. Prof, yo tengo una duda. Dime, Yesenia. Soy Carla. No, perdón, Carla. Referente a la... Sí, no se preocupe, a la directa. Ajá. Recuerdo haber leído que cuando tomamos el texto original, no nos debemos de pasar de justo de la frase que no exceda las 40 palabras. ¿Es correcto o podemos como abarcar más? Sí, se utilizan dos formatos que tienen reglas un tanto flexibles, por así decirlo, ¿no? En este caso, bueno, primero, son flexibles porque según el formato editorial, algunos en formato APA te dicen, bueno, el texto con comillas puede incorporarse un párrafo. Por ejemplo, yo estoy haciendo una reflexión de las empresas socialmente responsables. Regresamos al ejemplo de Thomson, ¿no? Y estoy haciendo la reflexión, Andrés Sánchez está haciendo la reflexión. A pesar de que las empresas socialmente responsables pretenden, como dicen Thompson, como dicen más bien, el libro verde, atender y resolver las problemáticas de la sociedad en términos ambientales y demás, y abro las comillas para meter el texto, y hay una regla es que no pase, me parece que van de 12 a 20, una restricción de 20 palabras, para que no pase 20 palabras cuando está en el texto. O sea, regresando a este ejemplo, yo estoy haciendo una reflexión de que esta, esto socialmente responsable de las empresas, abro paréntesis para citar textualmente al autor y cierro las comillas, continúo con mi conclusión del párrafo. Entonces, ahí se establece un límite que va de 12 a 20 palabras para que justamente no sature el texto, ¿sí? Y otra regla es que si ya pasan las 20 palabras aproximadamente, ya se pueda poner aparte, ¿no? Como una idea aparte. Entonces, podemos decir, para la responsabilidad social de las empresas, 2 puntos para fulanito de tales, y ya abro el paréntesis y coloco el texto directo en un párrafo aparte. ¿Sí? Ya no lo integro a mi reflexión, a mi texto que estoy escribiendo. Esa, digamos, es una regla que aplica en términos de publicaciones, ¿no? Sí, estrictamente APA, pero en este caso, por ejemplo, en los foros, pues, no hay necesidad en esto que entregan al final. No, lo que sí me interesa y muchísimo y muchísimo y muchísimo es que se hagan el hábito de decir, esto es mío y esto no es mío. Este texto es de fulanito de tal. Este texto es mío. ¿Sí me explico? Entonces, aquí yo no voy a aplicar la norma de las cantidades que están dentro del párrafo. Ahí no se preocupen. Lo que sí me interesa es que venga señalado, entre comillas, el texto de alguna publicación. ¿Sí? Eh, Esto nos ayuda muchísimo para no cometer plagio, ¿no? Que por desgracia se da muchísimo en esta modalidad desde bachillerato a distancia hasta licenciatura a distancia, ¿no? Hasta hay sitios en internet donde se pueden descargar. Ahorita no, en el caso de Rosario Castellanos no, porque pues, es nueva la institución y la carrera, pero ya en bachilleratos a distancia igual están incluso en las universidades, en posgrado, igual que he dado clase y en la misma facultad de economía, tenemos que estar combatiendo ese mal hábito, ¿no? Porque al final de cuentas pues es como el doctor un médico que se la pasó copiando y pegando su formación, y yo te preguntaría, ¿dejarías que ese médico te atendiera? Y lo mismo pasa, ¿no? El profesionista que se está formando con copiar y pegar texto sin señalar. Esa es mi preocupación de fondo. No sé, Carla, ¿resolví la duda? Sí, profe, muchas gracias. Gracias a ti, Carla.
si no hay ninguna duda, pues pasamos a lo que es la unidad 2, con la cual vamos a arrancar. Es una unidad también pequeña. Justo continuamos justamente la segunda parte de lo que veníamos tratando, ¿no? Seguimos hablando de las empresas socialmente responsables dentro de este tema, dentro de tipificar. Siento en lo personal que es mucho espacio para definir las empresas socialmente responsables, pero en este caso, ya en esta segunda unidad hablamos de la idea de responsabilidad social. En la primera unidad, ustedes recordarán, veíamos primero una introducción en donde justamente colocábamos el contexto de dónde surgen las empresas socialmente responsables, que surgen justamente a finales de los años 90, el contexto, ya no hay oposición, ya la responsabilidad del funcionamiento y del buen funcionamiento de la economía y de la sociedad recae plenamente de alguna forma en las empresas, porque la economía, la política se está moviendo de tal forma en que la empresa, el sector empresarial gana mayor fuerza política y económica en los últimos 30 años. Entonces, ante esta situación, pues bueno, se asume esta idea de responsabilidad social y es justamente lo que vamos a tratar, ¿no? Esta responsabilidad social que finalmente pretende generar una caracterización del actuar de la empresa que va a tener después, digamos, en este siglo XXI, ¿no? Justo lo que vamos a pretender en este caso es comprender la importancia que es el compromiso, la empatía y los valores que tienen o que van a estar configurando esta responsabilidad social, con la finalidad de que ustedes puedan desarrollar, tener una visión de cómo está funcionando esta responsabilidad social para que en su ámbito laboral puedan ejecutarla, ya sea en su propia empresa que puedan generarla, o también en la empresa donde se coloquen, o la empresa que ustedes posiblemente estén consultando, haciendo consultorías y recomendaciones. Nosotros veíamos justo un incidente crítico que vamos a trabajar con él, es esta situación de las empresas enequeras, productores de fibra de enequén, que tienen un impacto en la comunidad de Yucatán. En estas comunidades en Yucatán viven mucho del turismo y viven muchísimo de los cuerpos de agua, los cenotes que se encuentran en las localidades, ¿no? Entonces plantea un problema prototípico donde una empresa justamente dejaba los residuos. A mí, el problema prototípico se me hizo muy desfasado este contexto. Francamente, creo que está muy rezagado. Y a mí me di a la tarea de cuáles son los nuevos problemas prototípicos similares a los que se viven en Yucatán. Y justamente les comparto un videíto de un minuto y cachito, lo que se están enfrentando en los últimos 5 años, justamente esas comunidades de Yucatán y a partir de la contaminación del agua por el incremento justamente de las empresas productoras de carne porcícola o carne de puerco, que es al igual que la carne de res, genera muchos residuos, en este caso residuos, las heces del animal, y que al final de cuentas van y se encuentran con los mantos acuíferos de las comunidades. Entonces rápidamente les presento este videíto, dura menos de un minuto, para que también lo coloquemos dentro de este problema prototípico, ¿sí? Les doy, déjenme ver. Voy a... Ustedes me dicen, bueno, voy a reproducir. Profe, no se escucha. Muy bien.
Permítame tantito. Ya. Siempre me pasa lo mismo. ¿Me dicen si se escucha, por favor? Estos pozos de agua cristalina son los ¿Ya se escucha? Sí se escucha. Gracias. famosos cenotes de Yucatán. Sagrados para la comunidad maya, son también uno de los atractivos turísticos de la península mexicana. Sin embargo, su pureza está en peligro debido a la proliferación de macrogranjas porcinas en la zona. Los desechos de los animales están contaminando las aguas subterráneas de los cenotes, conectados entre sí y con los aljibes que abastecen a la población. Hace cosa de 50 años, todos tomaban agua de ese pozo porque era saludable, era sana, mejor que el agua potable. Pues ahora no se puede beber porque los pozos colindan con los cenotes y todo el agua que se vaya tirando va penetrando hasta llegar al manto acuífero. Con el fin de luchar contra la profanación de los pozos sagrados, las comunidades indígenas se organizan para protestar contra la presencia de las granjas. En una consulta popular, aunque sin carácter legal, el no ganó en 2 localidades. La presencia de macrogranjas también está provocando desacuerdos entre los trabajadores y los locales. Otro mal que ha traído la granja son los conflictos sociales entre los empleados y nosotros que defendemos el territorio, defendemos el agua. De las 257 granjas de cerdos presentes en la península de Yucatán, solo 22 tienen permiso ambiental, según Greenpeace. Entre 2019 y 2020, la producción porcina aumentó en México un 3% y las exportaciones casi un 30%, especialmente a China. Bueno, ese es un problema real, que yo creo que valió la pena, bueno, ya después incorporar como problema prototípico en esta unidad, ¿no? Es similar al que está en esta lectura de la unidad 2, en donde finalmente se establece un impacto ambiental en ambos casos. Uno era por el Enequén, que viene en la plataforma, y este otro que es más reciente. Esta publicación me parece que fue 2019 o 2021. Y justo, y Cristal. Sí, profesor. Entonces, para hacer la actividad, tenemos que tomar en cuenta los 2 problemas, el que se nos presenta en la unidad y este del video. Nos vamos a basar en el caso del Enequén, del Enequén, que es el que está en el texto, ¿no? De la actividad de aprendizaje, que ahorita le vamos a hacer un lente. Pero lo que quiero es justamente hacer una analogía similar en este momento, que ustedes reflexionen como un primer ejercicio para que después ustedes ya hagan el ejercicio con la actividad que van a poder realizar. Entonces, aquí, por ejemplo, las empresas, en este caso, justamente las macrogranjas deben de tener una visión de responsabilidad social. Y aquí esta responsabilidad social debe de configurarse en los conceptos que vamos a estar viendo en este momento. En la actividad que viene para entregar, que es me parece que es ahorita la vamos a revisar. Es esta. Alcanzan a ver Sí, sí se alcanza a ver. Sí se ve, profesor. Por ejemplo, esta es la experiencia de aprendizaje, una comunidad rural en riesgo por el agua, productor de fibra, que es el caso de la fibra de Enequén, en los últimos 10 años sobre
todo lo que me imagino que han revisado. Es un problema también ambiental, como consecuencia de los residuos que sale del procesar el Enequén, y la comunidad se ve afectada porque esos residuos contaminan el agua. Entonces, las indicaciones es revisar los contenidos de la unidad 2, leer con atención el incidente crítico. 3, con base a esos 2 puntos anteriores, elaborar un documento en el cual se analiza de forma en la que la empresa del caso está violentando el compromiso, los valores y la empatía desde la perspectiva de responsabilidad social. Entonces, este es el centro que debemos de revisar. En esta presentación que les hice, lo voy a centrar los temas, los elementos que estamos viendo en la unidad 2, pero para esta situación prototípica, bueno, para la situación prototípica de el impacto de las macrogranjas de cerdos que tienen en Yucatán, ¿sí? Con la idea de que sirva como referencia para que ustedes puedan resolver este ejercicio. ¿Me explico? ¿No hay alguna duda? Ok, profesor, gracias. ¿Va? Entonces, justamente las preguntas son acá, bueno, de hecho yo les coloqué, me regreso un poquito más, para ambientarnos en la producción de Enequén. En el plan de trabajo, si ustedes se dan cuenta, en el plan de trabajo, creo que ahí se los desgloso más. No sé si ustedes ya le echaron un lente a los videos que están. Yo siempre me gusta ponerle videos relacionados al tema y lecturas. Y si ustedes lo revisan, por ejemplo, le di clic a uno. Sí, sí se está viendo el plan de trabajo, sí se ve. Donde 2 de azúcar y un poco de crema tienen las mejores historias. Sí. Sí se ve. Disfrútalo. Bueno, bueno, además de los comerciales. Trata de que la gente venga a divertirse y también a conocer la historia de Yucatán. Este es un reportaje igual del proceso de Enequén para que tengamos una idea de lo que se nos está hablando. Esta parte del proceso es la desfibradora, O el donde de vamos a acá, ver cómo se extrae la de los residuos. También, les coloqué otro. ¿Se alcanza a ver el otro video? ¿Que está corriendo el otro video? Sí, profesor. Gracias. Entonces es este otro. El único problema es de que eso más bien se centra en la producción de Enequén. Y bueno, ustedes saben, Yucatán, finales del siglo XIX, la mitad del siglo XX, justamente fue un productor de Enequén en condiciones muy deplorables. Entonces, bueno, la idea es justamente para que tengamos un contexto de la producción de Enequén. El problema es que no hubo mucho sobre el problema prototípico que señalaba, que era lo que yo les comentaba, que por eso no me gustaba, estaba muy, rezagado, siento yo. Y bueno, y otra vez me metí al plan de trabajo y puse un texto, que es este textito de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profesor. Entonces, es igual la actualización de la superficie de Enequén en el estado de Yucatán. Es una lectura, para que le hagan una lectura rápida, ¿no? Sobre todo para que igual se entienda el proceso de producción, para tener una idea de qué es lo que se está señalando. Y ya por último, también está en el mismo plan de trabajo, hay un documentito, no sé si se alcanza a ver, Inforrural, ¿se alcanza a ver? Sí, profesor. Entonces, está estancada la producción de Enequén, gracias, de Enequén en Yucatán desde 31 años, y ello propició el desempleo, migración y pobreza. Entonces, un pequeño reportaje de lo que ha estado pasando en Yucatán, muy pequeño, y ya.
Entonces, pues es tener plan de trabajo. Y justo pues, esperando a que les ayude. Y el problemita, como les señalé, no había mucho material respecto a esta situación de la contaminación y cómo lo estaba viendo la población en el caso de la producción de la fibra del eneque en las comunidades. Entonces, por eso yo les puse este más reciente de el impacto que está teniendo de las macrogranjas de producción porcina en justamente perdón, de la población en Yucatán. Para que más o menos nos demos una idea. No sé, hasta aquí hay alguna duda. No, profesor, ninguna duda. Entonces, ahí más o menos para que nos demos una idea. Me hubiera gustado mucho encontrar algo sobre el impacto, lo estoy buscando, pero no había, creo que está muy rezagada esa parte de la problematización, cuando se diseñó la problematización en la plataforma. Pero bueno, con de la situación porcina, pues nos puede ayudar ahorita para ir acompañando los contenidos de la unidad 2. Entonces, nosotros en la situación prototípica veíamos que hay una entidad, hay una empresa que tiene un actuar en la forma en que está produciendo. Y en la forma en que está produciendo está generando un impacto ambiental en la comunidad, está generando un impacto posiblemente a los trabajadores, está generando un impacto también en la entrevista cuando le preguntan a un señor, dice, pues es que nos está haciendo confrontar. Pues evidentemente la gente que está viviendo como trabajador de estas granjas porcinas, se confronta con las personas que dicen, pues cierren las granjas porque finalmente tienen un impacto ambiental, ¿no? Y esto significa cerrar fuentes de trabajo. Entonces, ante esta situación que no es exclusivamente en esta situación prototípica, sino es una situación que se genera constantemente en las empresas, ¿no? En todo el mundo, sobre todo las más grandes, ¿no? Cuando se instala una fábrica en un espacio, se encuentra con oposición por parte de las comunidades, también con un favoritismo por parte de las comunidades, sobre todo por la generación de empleos, y también una situación de impacto ambiental, impacto por los residuos, impacto por la misma construcción que se vaya a hacer. Entonces, en todo el mundo se ha generado esta situación que anteriormente, insisto, era como que más encarado o sobre todo guiado por lo que vienen siendo movimientos sociales y demás, pero ya justamente a las empresas privadas les toca resolverlo de forma donde tienen que asumir más esa responsabilidad, ¿no? Hacia finales de los años 90. Entonces, bajo esta idea de responsabilidad social, hacia finales de los años 90 y principios del 2000, se genera justamente esta idea, esta forma de solucionar los problemas, ¿no? Sí, se está repercutiendo y se está teniendo un impacto desde las empresas, desde que se instauran en la comunidad, en la sociedad, con sus trabajadores, con el medio ambiente. Entonces, debe de haber una responsabilidad social para solucionar el problema. Y principalmente esa es la finalidad que tiene la responsabilidad social. Nos dice en la plataforma que la responsabilidad social es la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con los interlocutores. ¿Sí? Entonces, se tiene que resolver y en este caso las empresas tienen justamente la tarea de resolver la problemática que se está viviendo en las comunidades o en sus centros de trabajo. Si ustedes recordarán, la idea de responsabilidad social que manejábamos en la clase anterior, justamente señalaba un abanico amplio, o sea, debe ser una responsabilidad social que se asuma como compromiso dentro del proceso de trabajo con sus trabajadores, de seguridad social con sus trabajadores, de respeto a los derechos humanos con los trabajadores y también con la rendición de cuentas
con sus socios y con los trabajadores. En el caso de los trabajadores, con las utilidades para saber si se pueden o no dar prestaciones, y con los socios comerciales para saber si hay rendimientos o si la misma empresa es rentable o maneja sus cuentas transparentes para poder invertir en ellas, ¿no? Yo les daba en la clase anterior el ejemplo de Enron, por ejemplo, esta empresa que justo maquilló sus datos, llamamos coloquialmente que se maquillan los datos con la intención de verlos todos en positivo, no verlos en números rojos, pero esto finalmente tuvo un impacto tremendo para la economía allá por los años 2002 más o menos. Jim Carrey hace una película respecto a esto. En fin, entonces la responsabilidad social se va a tener tres pilares muy fuertes dentro de este concepto, ¿no? El primero es el compromiso, como hemos dicho, que es compromiso, se va a orientar hacia el compromiso sobre los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas. El segundo pilar van a ser los valores, que van a ser los elementos éticos. Si ustedes recordarán, todas las empresas que revisaron, casi todas las empresas que revisaron, tenían una combinación en la cuestión de la filosofía de la empresa, también tenían valores, ¿no? Incluso la ética de la empresa, ¿sí? Bueno, la ética de la empresa también es un sinónimo de los valores de la empresa porque son el conjunto de valores, la ética es el conjunto de valores con que se mueve, actúa sobre todo una empresa. Y por último, el último pilar es la empatía, es algo que justamente llama la propia empresa hacia finales de los años 90 de ser más empáticos con los trabajadores, con las comunidades y con el medio ambiente ante el avance depredador que se estaba teniendo en ese momento hacia los tres sectores. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profesor. Bueno, en el caso de los compromisos, cuando hablamos en la particular de los derechos humanos, el trabajo y el empleo, justamente hablamos de la responsabilidad social corporativa dentro del proceso de trabajo, es decir, la responsabilidad que tiene sobre sus trabajadores y sobre esto la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, habla de 4 fundamentales responsabilidades y compromisos que tiene sobre los trabajadores. El primero es el respeto a la libertad de asociación, que viene siendo la libertad de organizarse, para organizarse en los sindicatos y demás por parte de los trabajadores. El segundo es la eliminación de todas las formas de trabajo forzado y obligatorio, erradicarlo, o sea, las empresas deben de erradicarlo, deben de asumir esa responsabilidad. El tercero es asumir justamente la abolición del trabajo infantil, erradicarlo plenamente. Y el cuarto elemento es la eliminación de cualquier discriminación dentro del trabajo, ¿no? Entonces, estos 4 elementos son la primera responsabilidad que tienen que asumir las empresas dentro de su misma organización y funcionamiento. Evidentemente no, o sea, quien hace las reglas, pues, bueno, en términos de responsabilidad social son las mismas empresas, y en ocasiones son muy laxos en su implementación, ¿no? Vemos en los últimos años constantemente cómo se violan justamente esos acuerdos, esos compromisos por las mismas empresas que incluso tienen la categoría socialmente responsable, ¿no? Se ignoran, digamos, tanto por los que tienen asumen el compromiso socialmente responsable, y también por los quienes no, ¿no? Hay un montón de empresas que tienen justamente un funcionamiento que contradice estos 4 elementos que establece la OIT, ¿no? O sea, sobre todo el que se violenta mucho es la libre asociación, la cuestión de la asociación de los trabajadores, que se formen sindicatos para demandar justamente sus incrementos salariales y demás. Por ejemplo, Grupo Modelo tuvo esa disputa en el norte del país cuando se iba a colocar una planta, eran bajo condiciones de salarios bajos, además de la cuestión del impacto ambiental al quitar el agua de las comunidades para transformarla en cerveza, y en fin. Para el caso, por ejemplo, de estas comunidades en Yucatán, pues bueno, veíamos justamente cómo se violentaba
en una parte a las comunidades, ¿no? No queda claro cómo era la situación de los trabajadores en el caso de las macrogranjas porcícolas, pero finalmente sí tenemos que hacia la comunidad hay una situación de tensión al momento en que se contamina el agua, al momento en que se confronta a los propios locatarios principalmente. Otro de los elementos dentro de los compromisos, la transparencia y rendición de cuentas, como comentábamos, deben de, aquí este principio obliga a las empresas a mantener justamente permanentemente la transparencia en los recursos, en sus operaciones, en los informes que tienen, en términos económicos para su funcionamiento, pero también en términos logísticos y el impacto ambiental y también incluso de derechos laborales, ¿no? Si se maquilla todos esos informes, evidentemente no hay transparencia y es una obligación, o sea, las empresas deben de cumplir ese compromiso de transparencia. Sobre los valores, vemos sin duda como estos conjuntos de principios, ¿no? Los valores a final de cuentas son muy vastos, siempre se integran, no hay un mínimo. Todos estos valores al final de cuentas, como ustedes vieron en la plataforma, nos daban un montón, un montón, un montón. Se van sumando, no se van restando, se van sumando, porque finalmente tratamos de tener, o las empresas tratan de tener un comportamiento hacia la sociedad, y para tener un buen comportamiento hacia la sociedad necesitan justamente el conjunto de valores que lo permitan, ¿no? La honestidad, el respeto, la coherencia, etcétera, etcétera. Son elementos que se van a estar acumulando para poder justamente tener un buen actuar con las comunidades y así poder mantener esa responsabilidad social. Si ustedes se dieron cuenta, también en los informes que buscaron ustedes para la tarea de la unidad 1, encontraron que tenían las empresas un montón de valores, ¿no? Y cada año, cada 2 años, cada 5 años se van incrementando más, se van incrementando más, y esto justamente se debe a que hay cada vez valores nuevos, ¿no? Y y hay algunos valores que pertenecen al contexto histórico que se está viviendo, ¿no? En el momento en que estamos viviendo, ¿no? En este momento, por ejemplo, un valor importante es el respeto, erradicar la violencia de género como un valor que supongamos hace 50 años no existía, ¿no? Entonces, estos valores también pertenecen a un periodo histórico que estamos viviendo. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? Bueno, profesor, yo tengo unas dudas respecto a la actividad, pero no sé si las puedo decir ahorita o al final de todo. Por ejemplo, si son relacionados a esto, porque finalmente como estamos viendo en cada uno de los incisos que se deben de colocar estos elementos, sí valdría, si no, al final. Pero Bueno, sí es relacionado con esto. perfecto, entonces sí. Sí. Bueno, en la actividad se nos dice que tenemos que analizar de la empresa Ajá. cómo está violentando el compromiso con la ley y con la comunidad de Kazuma. Esto se refiere precisamente a cómo está afectando los derechos humanos de los trabajadores y a su transparencia, o se refiere a que tenemos que buscar leyes que estén violando, bueno, que la empresa esté violando o algo así. Sí, Esa me confunde un poco. sí, tendríamos que buscar cuáles son, en el caso mexicano, cuáles son algunas de las leyes, si quieres reforzar, se puede hacer incluso una reflexión, ¿no? Sobre la afectación que se tiene hacia en este caso, el problema prototípico no nos señala plenamente un problema interno, un problema laboral interno. Déjame regreso. Problema prototípico. Seguimos en la experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Sí. Perdón. Forma en que la empresa está violentando los compromisos con la ley y la comunidad de Cutzamá. Aquí en este caso, compromisos con la ley están implícitos. Entonces,
podemos plantear que, por ejemplo, Semarnat tiene justamente un conjunto de leyes de funcionamiento para las empresas que impiden justamente algunas operaciones que pongan en riesgo a las comunidades y al medio ambiente. Lo que podemos hacer acá, bueno, parte de su investigación es que ustedes revisen, en este caso, en el punto 1, ¿sí? Los compromisos con la ley, ¿sí? Entonces, que se busque de elementos de las leyes ambientales, las cuales pueden estarse violentando, ¿sí? Entonces, ustedes buscan, yo lo que para apoyarles, buscaría algunas leyes de medio ambiente que bajo el inciso 2, ¿sí? Se estarían violentando para que ustedes también las retomen. ¿Me explico? Sí, profesor, sí se explica. Entonces, forma que está violentando los valores de la honestidad. Aquí ya está más definido qué valores están violentando: honestidad, integridad y respeto con sus acciones a la descarga de residuos químicos, ¿no? Salvo el inciso 2, que aquí sí tendríamos que hablar de aspectos de leyes ambientales para el caso prototípico, ¿sí? Aquí sí tendríamos que buscar, compárate en una referencia a qué leyes, ¿sí me explico? Y en el caso del punto 3, hablamos de valores, ¿no? ¿Qué valores están afectando? Y aquí nos está diciendo la actividad 3, honestidad, la integridad y el respeto, ¿sí? Y principalmente, ¿alguna duda hasta acá? Profesor, entonces en el punto 2 sería más como enfocado a una investigación y los siguientes puntos serían más como una percepción propia dependiendo de los temas que ya vimos, bueno, en la unidad. En base a eso, dar una percepción propia de lo que se podría asociar a eso, ¿no? A qué valor se está violentando y bueno, y así. Así es, Cristal. Sí, en el caso del 2, forma en que la empresa está violentando el compromiso con la ley, ¿sí? Aquí, miren, también pueden dar por hecho que evidentemente las leyes en México, hay una ley ambiental, ¿no? Que justamente impide a las empresas o penaliza a las empresas, sanciona a las empresas que contaminan. O sea, la hay. Ahorita no mentiría si les dijera qué artículo, pero la hay. Entonces, sobre ese principio pueden también ustedes trabajar una reflexión, considerando que sí existe una ley que penaliza la contaminación por parte de las empresas. ¿Me explico? Y a partir de ustedes, hacen la reflexión de cómo está violentando el compromiso con la ley la empresa en esta situación prototípica. ¿Me explico? Sí, profesor, sí se explica. Bueno, de todos modos, yo les envío aquí en el, ¿cómo se llama? En el abajito del plan de trabajo, algunos capítulos de leyes si quieren revisarlos, pero también para que complementen y abonen justamente a su trabajo. Entonces, hasta aquí, hasta el punto 3, pues cuáles son los 3 valores que se violentan por parte de la empresa, ¿no? La honestidad, integridad y el respeto aquí ya están definidos. Entonces, aquí complementamos que justamente el por qué sí se afectan, ¿no? Y bueno, acá regresamos justamente con esto, ¿no? Porque las organizaciones como parte de su filosofía definen y declaran los valores que las rigen. Entonces, si una empresa está diciendo que trabaja con estos valores de honestidad, integridad, etcétera, etcétera, y según estos valores lo rigen, entonces hablamos que no se están cumpliendo esos valores, que se están violentando. Entonces, justo es la reflexión que tenemos que hacer, ¿no? Y sobre eso, pues nosotros nos basamos en este apartado está literal como está establecido en la plataforma. Y entonces aquí, pues bueno, los valores se entienden como pero el conjunto de principios que se utilizan por parte de las empresas. Y con base a eso nosotros hacemos una reflexión de cómo está afectando a estos 3 valores. ¿Me explico?
Ah, ok, pues entonces esa ya sería una reflexión más personal. Esta sí, pero ojo, más personal con base a la definición que estamos teniendo en esta unidad de los valores. ¿Sí? Ok, profesor, gracias. No hay que. Bueno, y por último, la empatía, ¿no? La empatía es algo que justamente ha hecho un llamado en la década de los 90 por parte de la Unión Europea para ponerse en los zapatos del otro, ¿no? O de la otra. La empatía es justamente identificarse con los sentimientos de otra persona, compartir sus sentimientos, entender sus sentimientos, para también tener justamente el entendimiento de por qué ocurre o por qué el comportamiento del otro o la otra, ¿no? Entonces, este elemento por parte, que cuando se asume por parte de las empresas, es justamente entender justamente que una acción de la empresa no, por muy beneficiosa que sea para la empresa, no necesariamente será beneficiosa para el resto de la sociedad, ¿no? Uno puede decir, bueno, les traigo el progreso, sin embargo, la falta de empatía, nos limita a decir, bueno, les traigo el progreso y resulta ser que el otro el que está siendo afectado o la otra que está siendo afectada, finalmente no perciben el progreso bajo la misma forma, ¿no? No sé, en el caso de las minerías, que es una situación más evidente, cuando llegan las mineras canadienses a las zonas rurales de nuestro país, con el argumento de que les traigo el progreso y la civilización, justamente pues, las comunidades dicen, pues no, yo no para mí eso no es progreso, sobre todo que por alguna razón, no sé, desconozco por ignorancia, los centros mineros o las zonas donde se pueden encontrar algunas reservas de minerales, curiosamente son algunos centros ceremoniales de algunas comunidades indígenas, ¿no? Como en San Luis Potosí. Pues bueno, ahí las empresas y el gobierno tienen que ser empáticos, es decir, ponerse en los zapatos del otro, en los sentimientos del otro, de la otra, sobre todo miembros de estas comunidades, y entender las razones por las cuales no permitirían justamente que se hiciera uso del cerro que tenían en ese momento, bueno, que tiene todavía en este momento, pero entenderlo como un centro ceremonial, ¿no? Y muchas situaciones pasan de ese tipo, ¿no? Y en algunos países ha ayudado justamente la empatía, poder llegar a solución eh, beneficiosa para ambos, para las comunidades como también para las empresas, ¿no? En Europa, que es mucho más estricto estas peticiones de responsabilidad social y de empatía, por ejemplo, situaciones o casos de presas que implicaba hacer la presa y eso implicaba inundar una comunidad. No me acuerdo bien el país, ahí el acuerdo entre la empresa hidroeléctrica con la comunidad fue una reubicación a unos cuantos kilómetros y creo que el acuerdo fue casi diseñar el nuevo poblado de forma casi idéntica a como estaba antes, ¿no? Y que los costos los absorbiera la empresa y los absorbió, ¿no? Cosas así, pero justamente llevándose a cabo esta situación de empatía, ¿no? Justo la empatía va a permitir justamente tener un elemento de interacción social, una interacción justamente que genere la posibilidad de entenderse o que la empresa entienda a las comunidades en donde va a tener una interacción. ¿Alguna duda o comentario? Ninguna, profesor. No, ninguna. Ninguna, profesora. Gracias. Regresando al ejercicio, pues bueno, aquí tenemos que el punto 4, forma en la que la empresa está violentando la empatía con la comunidad al contaminar sus aguas y no comprender alguna acción filantrópica hacia la misma. Entonces, en este caso, pues bueno, que no está entendiendo la empresa, ¿no? Que no está viendo, ¿no? Que la gente
utilice el agua de los ríos para su alimentación, para su uso cotidiano, y por eso se ve afectada cuando los residuos, que para la empresa ve un río y un río que puede ahorrar costos para hacer el desagüe, pues dice, pues yo veo una ventaja aquí, yo no veo ningún problema, veo una ventaja y yo no sé por qué te enojas. Entonces aquí, en el punto 4, es justamente señalar cómo se está violentando por una ausencia de empatía. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Ese también Sí, sería profesor. desde un punto personal, ¿no? Bueno, más personal. Sí. Hay para aclarar un poquito lo de personal. O sea, es una reflexión propia, sí, pero es delimitada. O sea, no, ¿qué tanto es propia? En la base de la reflexión personal que hagan ustedes va a ser con base al desarrollo del temario, a los elementos del temario. Entonces, yo que les sugiero que amarremos bien el concepto y, no sé, y que ya a partir de con eso pueden hacer ustedes la reflexión propia. Es decir, por ejemplo, el punto 4, para resolver el punto 4, la forma en que la empresa está violentando la empatía con la comunidad Cusamán. Bueno, y Andrés empieza a contestar ese punto. Dice, considerando el concepto de empatía que dice, bueno, que está en la Real Academia Española como capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, vemos que en este caso, el punto 4, la empresa no está entendiendo el uso de agua que hacen las comunidades porque bla, bla, bla. ¿Sí me explico? Sí, profesor, sí se explica. Entonces, justamente, sí, es reflexión propia, pero justo agarrándonos del contenido que estamos teniendo o que estamos viendo en la unidad 2, ¿sí? Para que no nos vayamos, o sea, no es tan abierto el asunto, porque recuerden ustedes que yo tengo que evaluar que se están asumiendo y que se están manejando los conceptos que estamos viendo en esta unidad, ¿sí? Sí, ok, profesor. Bueno, y respecto al foro, se nos pide que contestemos una pregunta. ¿Esa es en un documento o es directamente en el foro? Puede ser en el, bueno, aguántenme tantito, vamos en concluimos y ahorita ya pasamos inmediatamente a lo del foro, ¿va? Sí, profesor, gracias. Entonces, bueno, ya por último, ¿cómo está violentando la empatía? La conclusión. Y ya, bueno, debe de tener el mismo formato que la vez pasada, el documento en Word, pero lo suben en PDF para ahorrar espacio. También, en el formato APA, cualquier referencia que vayan a utilizar, aunque sea de la plataforma, considerando lo que vimos al principio de la sesión de hoy, que deben de tener comillas, citas directas, parafraseadas, pero decir de dónde lo tomamos. Con esos elementos, nosotros construimos esta breve reflexión. ¿Sí? ¿Sobre esta actividad queda alguna duda? Ninguna, profesor. Gracias. Yo sí tengo una. Sí, dime, Fernanda. ¿El formato APA es de sexta edición o de la séptima? De la última edición, ¿no? O sea, no hay muchos cambios entre ambas. ¿Sí? Sí, gracias. No, hay que. Sí, luego en ocasiones sí se va actualizando, pero las actualizaciones son mínimas. Sí, aquí no se preocupen. Lo que sí me importa, insisto, es que no venga señalado el texto que no es de ustedes. Bueno, ahora la actividad del foro de reforzamiento para la unidad. Entonces, presentación en este segundo foro de la asignatura vamos a analizar el impacto de la falta de responsabilidad social en el área importante, aunque no la única, de dicha responsabilidad, el deterioro ambiental. Propósito, analizar junto a tus compañeros del foro el impacto de la falta de responsabilidad social en la fabricación de popotes de plástico con base en un video con la finalidad de reflexionar sobre las alternativas de solución. Bueno, indicaciones, 1, ver el video,
de alguna forma asimilar los conceptos que se ven en esta unidad. 2. A pesar de que en diversas partes de México y del mundo el uso del popote de plástico ha comenzado a erradicarse, lo cierto es que aún falta mucho para eliminar completamente su uso. De acuerdo con el video, contesta la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que sea la responsabilidad social de las empresas fabricantes de popotes de plástico en el problema que muestra el video y qué alternativas de acción consideras que deberían de emprenderse? Primero, cuando nosotros vayamos a hacer, a definir cuál es la responsabilidad social de las empresas fabricantes de popote, justamente debemos de asimilar los conceptos, es decir, considerando que la responsabilidad social es tal, la empatía social y ambiental que se tienen de las empresas con sus comunidades, y también considerar la parte de empatía, de valores y demás. Creo que la responsabilidad se debe a esto, y entonces esta segunda parte es justamente la caracterización de esa responsabilidad que no está asumiendo por parte de estas empresas y dar la alternativa. Pues bueno, las empresas deberían de, para, digamos, habilitar, para reforzar su responsabilidad, para generar o asumir una responsabilidad social como empresa, justamente, eh, reducir, no nada más casarnos con decir, pues que no se produzca, ¿no? Sino como, por ejemplo, bueno, que no se produzca popotes, por ejemplo, sino dar más alternativas, ir buscándole, ¿no? Que se utilicen materiales biodegradables, o que no se produzcan y además hagan una campaña de limpieza, o un porcentaje de sus ingresos se dedica a la campaña de limpieza para resarcir el daño. ¿Sí me explico? Sí, profesora. Sí, profesor. Entonces, ustedes, sus espacios de reflexión, sus herramientas de reflexión, que sean estos conceptos que acabamos de ver en la unidad 2. Pues bueno, si no, yo creo que algo más que... bueno, y los comentarios, bueno, ustedes, la forma que vamos a hablar el foro va a ser igual, 70% en la participación inicial, 30% la participación en teoría es una, pero evidentemente luego sí les pido que las no sean tan cortitas y muy, muy básicas los comentarios a sus compañeras, a sus compañeros. Estuvo muy bien y pues, me encantó, ¿no? Sino también que tratemos de ejercer la crítica, ¿no? Crítica constructiva, o sea, me parece muy bien, pero creo que le falló un poquito por aquí, podía mejorar y pues todos estamos aprendiendo, ¿no? Y en este caso, pues bueno, los foros nos permite aprender no solamente de nosotros mismos, sino también de los compañeros. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno, profesor, yo quería comentarle algo. En la unidad pasada estuve teniendo unos problemas con los foros, Sí. no precisamente su materia, pero sí de otra, y no me dejaba hacer los comentarios escritos, entonces los tuve que hacer en imágenes. En este caso, ¿habría algún problema si participara con imágenes en lugar de escritos? Bueno, en caso de que no me dejara participar de forma escrita a la plataforma. Ya. Por mí no hay problema, ¿eh? Si tienes, jueguen con la plataforma incluso, que, o sea, no hay problema. Si pueden manejar la parte de enviar comentarios con audio, hay compañeros que no sé en el caso de ustedes, que tanta, si son